Cuando descubro una rata en un libro, dejo la lectura, pues no estoy leyendo la obra de un autor o las inepcias de un editor. Esto que acabo de hacer es básicamente de lo que habla Felipe Vázquez para ese texto de La Jornada, titulado Juan Rulfo y la falacia del editor, porque en realidad el texto empieza así, es cuando descubro una rata en un libro, dejo la lectura, pues no sé ya si estoy leyendo la obra de un autor o las inepcias de un editor. Básicamente esto que acabo de hacer es de lo que él habla, ¿no? La mala interpretación por querer corregir algo que a lo mejor yo pienso que está mal y completamente cambiar el sentido de lo que el autor ha querido decir, ¿no? Esto sucede mucho en las ediciones de los textos, ¿no? Él nos habla de las erratas, estas transgresiones de lo que es el libro, la obra del escritor, y que toman de manera artera, ¿no? Él lo pone de una manera muy dramática, lo dramatiza demasiado, ¿no? Porque a lo mejor hay correcciones que pueden ser, digamos, mejorar la obra original, pero él dice que siempre son una plaga, que esto definitivamente siempre termina metiéndose con el autor, con su obra original y que eso propicia que haya primero una lectura falsa del libro y luego una crítica falsa también del libro porque lo que estamos leyendo no es la obra del autor, no es lo que él imaginó en un principio, ¿no? Y él hace un análisis muy extenso en este texto que les recomiendo que lo lean, les vuelvo a repetir, se llama Juan Rulfo y la falacia del editor, lo pueden encontrar en los archivos de la jornada semanal. Y perdón, hace un análisis muy completo de varias ediciones donde en algunas, en primeras ediciones, pues hay erratas. Él dice que siempre va a haber correcciones de libros en los libros y por supuesto que siempre va a haber erratas, esto es algo muy natural, ¿no? Pero que hay algunas que sí son de verdad son muy drásticas y son muy dramáticas, ¿no? Y bueno, él analiza primeras ediciones de libros importantes de autores muy conocidos y otros también autores clásicos, ¿no? Donde hay ciertas correcciones que modificaron la versión original, ¿no? El original que entrega el autor. Y hay otras ediciones posteriores que tratan de corregir esto, a veces no lo logran, no lo consiguen, y a veces sí lo modifican, pero añaden nuevas erratas, nuevas correcciones que definitivamente cambian la obra en muchos sentidos. Y esto es algo que está adyacente a la edición de un libro, ¿no? Entonces, hay cosas muy chuscas, ¿no? Que apunta él aquí en su texto, como en una cronología que él explica que se anota que Rulfo nació en Acapulco y no como en realidad debería ser que él nació en Apulco. Entonces, este juego de que en posteriores ediciones lo corrigieron y luego lo volvieron a poner que él había nacido en Acapulco, cuando eso es completamente falso, ¿no? Luego nos habla otra también muy chusca que me dio mucha risa, aquí la tengo subrayada, que dice el texto original. El administrador se murió, luego. Estaba chaparrito y obachón y obachón. Y en la edición de cátedra le ponen el administrador se murió luego. Está chaparrito y bobachón. Entonces es esta corrección muy chusca, ¿no? También hay otra que también me pareció muy graciosa, que yo no lo podía creer que hagan este tipo de correcciones, ¿no? En cátedra, en la edición de cátedra le ponen perdón, no, sí, en la edición de cátedra le ponen, el chicalote pronto se marchita. Entonces uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espumosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Entonces aquí él nos dice que solo un mal editor logra algo tan surrealista como que una planta de ramas espumosas haga un ruido de cuchillo sobre una piedra de afilar. Es gracioso porque en realidad el texto no dice eso, es completamente distinto, ¿no? Entonces también nos advierte que el problema de esto es incluso que hasta pueden hacer parecer al autor como que es vanguardista cuando en realidad él había escrito algo más normal de lo que aquí se lee, ¿no? Definitivamente hay mucho de qué apuntar en este texto. Hay también otro que me pareció muy interesante.
Muy, muy interesante. Bueno, hay muchas correcciones, ¿no? También nos habla mucho de lo que es el plagio, ¿no? Ya saben, estas ediciones críticas donde se hacen apuntes con su referencia, ¿no? En el texto, ¿no? Y donde tratan de explicar cuestiones del libro, cuestiones de la obra, este, para entender un poco más al autor y al sentido de su escrito, ¿no? Entonces dice que aquí muchas veces en ediciones se plagian, se hacen plagio pues de otras ediciones que simplemente hacen el copia y pega, ¿no? También lo hacen mucho en las cronologías, en las fichas, ¿no? Las fichas de la obra, donde simplemente copian y pegan la información que ya habían dicho, que habían puesto otros autores, no le añaden nada, no hacen su trabajo bien, ¿no? Entonces, esto nos habla de que también en la edición de un libro hay muy poco profesionalismo, ¿no? En muchos sentidos. O a lo mejor un trabajo muy rápido también podría ser otra de las cuestiones, donde por entregar la obra hagan estos desatinos editoriales, ¿no? Definitivamente es un texto muy interesante que nos habla de los problemas que un editor puede llegar a tener también al interpretar o al tratar de interpretar la obra de un autor, cuando en realidad esto no debería ser así. Y claro, por supuesto debería haber un diálogo muy, muy cercano con el autor para que tanto editor como autor sepan bien qué es lo que se quiere decir y las correcciones no salgan tan lastimadas, ¿no? Porque como lo he expresado, creo que correcciones siempre va a haber, ¿no? Definitivamente, pero no al grado, ¿no? Como aquí lo expone Juan Rulfo, de editoriales importantes que cometen errores que rayan en lo ridículo y en lo catastrófico. Y definitivamente esto no debe ser así, ¿no? Entonces, pues un texto muy interesante que les recomiendo que lean. De nuevo les digo, el título es Juan Rulfo y la falacia del editor, de Felipe Vázquez, para la jornada semanal. Y bueno, esto ha sido un trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Mi nombre es Omar Rafael Mendoza Ortega. Y pues bueno, esto ha sido el trabajo para la materia de planeación y gestión editorial. ¿Sí? Muchas gracias por escuchar el audio. Me salió un poco más largo de lo que pedía la materia, la actividad, perdón. Pero bueno, espero que les haya gustado.